Buenos días, hermanos. Continuamos con nuestros devocionales del libro de Daniel y hoy continuamos con el capítulo 5, versículos del 17 al 31. Poniendo un poco en contexto en este capítulo, recordamos que estaba reinando Belsasar y que en medio de las amenazas por parte del reinado persa hizo un gran banquete. Dejó de lado sus responsabilidades y utilizó los utensilios del templo de la casa de Dios, utensilios que eran dedicados solo y exclusivamente para Dios. Los utilizó para su banquete, para su fiesta, acto que traería más adelante o casi inmediatamente consecuencias para él y para todo el reinado. También en el devocional anterior vimos cómo en medio de este banquete una mano escribió en la pared y como el rey se asustó, como mandó a llamar a magos, a todos los sabios para tratar de interpretar esto, y vimos cómo Daniel, luego de varios años en aquel reinado, había decidido dedicarse e identificarse con Cristo, y cómo esto hacía que Dios utilice su vida para gloria y honra de Dios. El versículo 16 y 17 nos dice: Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Está hablando el rey Belsasar, hablándole a Daniel. Y nos sigue diciendo: Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor del reino. Pero notamos en el versículo 17 que Daniel respondió y dijo delante del rey: Tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Vemos cómo Daniel no busca su propia gloria. Él solo quería agradar a Dios, porque él tenía temor de Dios y de las cosas de Dios. Vemos cómo a lo largo del libro, como a lo largo de cada uno de los devocionales, podemos notar que Daniel era temeroso de las cosas de Dios. Vemos al principio que desde muy joven él no quiso contaminarse con la comida del rey, que tenía y podía ser la mejor, pero él prefería agradar a Dios antes que a los hombres. El versículo 18 nos dice: El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Daniel, a partir de este versículo en adelante, trae a la memoria del rey Belsasar todo lo que había pasado con el rey Nabucodonosor, cómo Dios le había entregado el reino, cómo Dios había hecho de su reinado un reinado grande entre las naciones, y nos dice en una parte que a quien quería humillaba. Pero también vemos cómo le recuerda que Nabucodonosor se había mostrado orgulloso, cómo había dejado que el orgullo le hiciese sentir que era más grande que Dios, y cómo Dios le hizo recordar y cómo terminó reconociendo que Él era el Dios de todos. Debemos aprender de la historia y no cometer los mismos errores. Podemos ver que Belsasar conocía de todo. Nos dice el versículo 22: Y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Él conocía todo lo que había pasado y aún así no se había humillado delante de Dios, del único Dios verdadero. Y es muy malo pecar, pero cuanto más sabiendo que estamos haciendo lo incorrecto. Como hijos de Dios debemos aprender que a medida que vamos conociendo más de la palabra de Dios, a medida que vamos conociendo más de lo que Dios quiere, Dios nos pide que le obedezcamos. Santiago 4:17 dice: El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y continuamos leyendo el versículo 23 del capítulo 5 de Daniel, dice: Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido,
e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Belsasar no había tenido en cuenta que dejó de lado a Dios, al único que tenía el poder de su vida, que tiene el dominio sobre todo. Y el versículo 24 nos dice el castigo que venía. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, conteó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Podemos ver en el versículo 24 que Dios había contado el reino de Belsasar y le puso un fin. Pero los invito a que leamos allí en Isaías, en el capítulo 45, antes de continuar, y nos dice el versículo 1: Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronces y cerrojos de hierro, haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Podemos ver que desde mucho antes, desde antes que incluso Ciro, el rey, naciese, Dios ya había determinado un plan para el reinado y para Belsasar. El versículo 30 nos dice: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reinado, siendo de 62 años. Si bien no conocemos mucho sobre quién es Darío, su identificación permanece incierta. Podría haber sido Ubaru, un gobernador bajo Ciro, el rey de Persia, o quizás otro nombre para el mismo Ciro, o podía haber sido Cambises, el hijo de Ciro, el cual sirvió como gobernador de Babilonia. Vemos que Dios había puesto al rey Ciro desde antes y que Belsasar se había comportado de manera orgullosa. Y podemos tomar 3 tips para que nos quedemos pensando, y son que los orgullosos siempre serán humillados, que cualquiera que no le da el lugar a Dios va a ser humillado, porque Dios es el que tiene el control sobre todas las cosas. Otro tip sería: el plan de Dios siempre pasa, no importa el tiempo, porque el tiempo lo determina Dios. Nosotros quizás no conocemos el plan que tiene Dios para cada uno de nosotros, pero Él sí, y Él llegará y hará cumplir su propósito. Y el tercer punto es: el temor de Dios es el principio de la sabiduría, como nos dice Proverbios 1:7. Daniel se había mostrado con temor a Dios durante toda su vida, desde joven hasta este momento, y seguía haciéndolo. Y Dios lo recompensó dándole sabiduría, dando inteligencia sobre todos los sabios y sobre todos los magos, aún interpretando algo que para Belsasar era la peor noticia, porque iba a morir, y murió. Daniel fue glorificado, lo vestieron de púrpura y pusieron un collar en su cuello, y proclamaron también que era el tercer señor del reino. Daniel no buscaba estas cosas, pero
Aún así, Dios se las dio, como nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás añadido será. Hermanos, este es el devocional del día de hoy. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes.